El mes pasado, en febrero del año 2022, presentamos un vídeo titulado 9 asesinos en serie mexicanos, vídeo que tuvo una gran repercusión en ustedes, así que como agradecimiento al apoyo del mismo y por el evidente interés del tema, les traemos una segunda parte. Sabemos que en el canal se había dudado de tocar estos temas debido a las políticas de la plataforma YouTube. Sin embargo, desde hace un tiempo para acá, la misma YouTube ha permitido tocar estos temas siempre y cuando se toquen desde un punto histórico y no del morbo. Por ende, ponte cómodo y disfruta porque I Go You Destroys presenta 9 asesinos en serie mexicanos que no conocías, segunda parte. Número 9. En el vídeo pasado hablamos de una mujer llamada la Matataxistas. Hoy traemos a su contraparte masculina que desgraciadamente no ha podido ser capturado hasta la fecha. Nos referimos al asesino llamado el asesino de taxistas del Estado de México. Durante el año 2006, hace ya 16 años, al menos 16 taxistas murieron con el mismo modus operandi. En diversos lugares del Estado de México, un hombre desconocido le hacía la parada a taxis en la madrugada, les pedía un rumbo diferente cada vez, pero eso sí, procuraba siempre pedirle al taxista que tomara tramos vacíos completamente. Cuando el asesino se sentía listo, este procedía a dispararles con una pistola calibre 45 para posteriormente encajuelarlos en sus propios taxis. Debido a las zonas precarias donde pedía los servicios y que el Estado de México es uno de los estados con más impunidad y corrupción en el país, el asesino pudo cometer su crimen presuntamente 16 veces sin jamás ser capturado. Se desconoce el motivo por el cual dejó de matar, aunque algunas personas quieren creer que un taxista cobró venganza y le dio fin, salvando a otros tantos más. ¿Tú qué opinas? Número 8. César Armando Librado Legorreta es un asesino en serie sentenciado a 240 años de prisión por el asesinato de 7 mujeres en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Este individuo conducía un microbús que iba desde Metro Chapultepec hasta Valle Dorado en Tlalnepantla, Estado de México. César aprovechaba las altas horas de la noche para violar a sus víctimas, simulaba una avería en una llanta y bajaba a todos los pasajeros menos a una mujer, a quien le decía que vivía cerca de su casa, por ende la podría llevar si esperaba a que arreglara la llanta. Luego de, entre comillas, arreglar la llanta, manejaba de nuevo, cambiando de ruta a un paraje desolado donde ultrajaba a la joven y luego la asesinaba, tirando su cuerpo a un canal. Su primer crimen ocurrió el 14 de julio de 2011, el segundo fue el 26 de noviembre de ese mismo año, mientras que el tercero y cuarto fueron en diciembre. Fue capturado en febrero de 2012, trasladado a la Procuraduría de Tlalnepantla, sin embargo, logró escapar por una ventana, siendo recapturado el 3 de marzo de 2012. Número 7. Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como el Chalequero, es el primer asesino en serie mexicano reconocido. Este deleznable ser asesinó a aproximadamente 20 mujeres que se dedicaban a la profesión más antigua del mundo, todo esto durante 8 años. Un dato que siempre dictan los conocedores de este asesino es que su última víctima fue una anciana que no era sexoservidora, mientras que otros afirman que sí lo era. Otra curiosidad macabra que se conoce es que su periodo de actividad coincidió con el del asesino en serie más famoso de la historia, Jack el Destripador. Esto debido a que ambos mataron en las mismas fechas, aunque a miles de kilómetros de distancia en distintos continentes. Francisco nacería en el año de 1840 en algún estado del Bajío mexicano. No se sabe a ciencia cierta cuál. Vivió entre pobreza y violencia extrema por parte de su madre, quien gustaba de golpearlo y asfixiarlo. A los 22 años decidió marcharse de su hogar, llegando a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar. Debido a los abusos por parte de su madre y nula educación, Francisco tenía un odio irracional contra las mujeres, siendo altamente machista y misógino. Sin embargo, también podía llegar a ser encantador, logrando tener decenas de amantes, quienes incluso lo llegaban a mantener.
Comenzó a matar a finales de los 1800 abordando sexoservidoras para pedir sus servicios, acto que sí realizaba. Posteriormente las estrangulaba y decapitaba. Se cuenta que para que no se pudiera identificar el cadáver, puesto que en esos tiempos la ciencia criminal no estaba desarrollada, de hecho por eso no se sabe quién fue Jack el Destripador. Si ese asesino hubiera actuado hoy, sería mucho más fácil de identificar. Sin embargo, debido a que las sexoservidoras se conocían, se pudo identificar a casi todas las víctimas. Francisco presumía en su colonia de sus crímenes, hecho por el cual fue detenido por un detective de nombre Francisco Chávez. Sin embargo, ya en prisión, negó todo. Se le pudieron comprobar 2 crímenes y fue sentenciado a pena de muerte. Sin embargo, Porfirio Díaz le redujo la condena a 20 años de prisión. En el año 1904, por un error de papeleo, recibió un indulto. Evidentemente Francisco volvió a matar y finalmente fue detenido por el asesinato de una anciana de nombre Antonia. Fue nuevamente condenado a pena de muerte, pero murió en la prisión de Lecumberri en noviembre de 1910 de tuberculosis según algunas versiones, mientras que otras afirman que pereció por tifoidea. Número 6. Durante el 2007 y el 2008, Mario Alberto Zulub Caché inició sus crímenes. El nacido en Mérida, Yucatán, en el año 1983, siempre tuvo problemas del tipo sexual. Antes de tener 18 años, ya había sido detenido en múltiples ocasiones por acoso sexual e intentos de violación. En 2007 cometió su primer asesinato. Abordó a una joven de escasos recursos y le ofreció empleo desde su automóvil. La chica fue convencida y subió al mismo, la llevó a un lugar desolado y ahí le propuso tener relaciones. Ella evidentemente se negó, por lo que él, de manera iracunda, la violó. Sin embargo, la joven pudo escapar y golpearlo con un leño, pero Mario corrió tras ella y fue con el mismo leño que la golpeó, dando fin a su vida. Hizo lo mismo con otras 2 mujeres. A pesar de que sus asesinatos no eran planeados y surgían de la ira del hombre, el factor de que estos se perpetraban en la costa de Yucatán propiciaba que la descomposición de los cuerpos causara que fueran imposibles las pruebas de ADN. Sin embargo, debido a que muchos testigos afirmaron que la primera víctima subió al auto de Mario, fue que se pudo capturar. Mario negó todos los crímenes e incluso afirmó que la policía lo obligó a inculparse. Sin embargo, fue sentenciado a 40 años de prisión, pena máxima en Yucatán. Se quitó la vida el 30 de agosto de 2008, ahorcándose con sus pantalones. Número 5. Hace casi un año se descubrió uno de los casos de asesinos en serie mexicanos más grotescos de todos los tiempos, y lo pongo aquí porque a pesar de que la situación fue tan mediática, posiblemente ya se te había olvidado su existencia, porque así es este país. La cloaca se destapó el 15 de mayo del año 2021. Un hombre aparentemente común y corriente era arrestado en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, luego de que se entrara a su domicilio y se descubriera el cadáver descuartizado de Reina N. Un día antes, su esposo, policía, la reportó como desaparecida. El policía, al recordar que su esposa se había quedado de ver con un tal Andrés Mendoza, acudió a su domicilio. Andrés salió y le dijo que no había visto a su esposa desde que ella salió de su casa. Posteriormente, ante la sospecha del policía, este volvió a tocar la puerta. Andrés lo atendió. El policía le pidió que lo dejara pasar a su casa, pero Andrés se negó. El policía entró a la fuerza y fue ahí que encontró el cadáver de Reina. En la casa del asesino se encontraron también diversas pertenencias de mujeres desaparecidas, incluyendo sus identificaciones. Evidentemente, eran los trofeos de Andrés. Además de esto, también se encontraron cassettes con los vídeos de sus crímenes. Andrés fue vinculado por el asesinato de 19 mujeres, aunque se sospecha que fueron muchas más. Actualmente se encuentra preso y jamás quedará en libertad. Increíblemente, este hombre fue detenido a sus 73 años de edad, por lo que estuvo impune por décadas, y solo cuando la esposa de un policía desapareció fue que se tomaron medidas. Número 4. Itzel Nayeli Montal nacería en el año 1995 en Chimalhuacán, Estado de México. Tuvo una infancia precaria llena de carencias, con muchos hermanos, padres ausentes, con empleos informales, compartiendo la casa con muchos otros familiares. Estudió hasta tercero de primaria y a los 14 años se fue a vivir con un hombre. Terminó embarazada. Sin embargo, sufrió de un embarazo extrauterino que puso en riesgo su vida, por ende
tuvo que ser operada, quedando estéril. Se separó de su pareja y comenzó a drogarse. Vendía dulces afuera del metro, pero le costaba hacer cuentas. Tuvo una segunda pareja de nombre Rafael, un hombre igualmente de escasos recursos que le reprochaba a Itzel el hecho de no poder tener hijos que no podrían mantener, repitiendo eternamente su patrón de pobreza. El 14 de septiembre del 2015 a las 5:30 de la mañana se dio su primer crimen. Un hombre de nombre Antonio fue apuñalado por la espalda. Tuvo una herida de 15 centímetros en el cuello que afortunadamente no pasó a mayores. Al día siguiente apuñaló a una mujer de nombre Rosa cuando viajaba en un autobús. La mujer perdió la vida. 2 días después volvería a matar, esta vez a una joven de 16 años de nombre Brenda, quien caminaba a su escuela. Itzel le cortó la yugular, causando que se desangrara. El resto de septiembre, Itzel siguió atacando, aunque no de manera mortal. Cuando se corrió el rumor de un asesino en serie en Chimalhuacán, los vecinos formaron grupos de vigilancia, lo que dificultó que Itzel siguiera atacando. Luego de describir a la persona culpable, la gente no quería creer que fuera una mujer, por ende comenzó una histeria colectiva buscando a hombres que se vistieran de mujer, puesto que, según la cultura popular, las mujeres no hacen cosas. Incluso cuando fue detenida, habían personas con carteles que decían que ella era inocente porque era mujer. Finalmente, el 2 de octubre, Itzel fue detenida cerca de su casa, luego de que su pareja y otra persona la acusaran de tratar de apuñalarlos. Ella se declaró culpable de estas, diciendo que esto ocurrió luego de que se drogara. Fue condenada a 20 años de prisión. Sus motivos nunca fueron claros, aunque se sospecha que eran efectos secundarios de su drogadicción. Número 3. Eusebio Yocupicio Soto fue el líder de un grupo de asesinos en serie conocido como los Huipas, nativos de Huatabampo, Sonora. Todos eran primos. En esos tiempos no había ningún tipo de apertura para los homosexuales, por ende, cuando se comenzó a sospechar de que los primos lo eran, fueron discriminados y humillados, siendo expulsados de su comunidad indígena. Esta discriminación motivó a que los Huipas buscaran venganza. En un acto de crimen organizado, los Huipas asesinaron a sangre fría a varios miembros de su comunidad, engañaban a sus víctimas para que fueran a una casa abandonada donde los apuñalaban o los mataban a golpes. Posteriormente eran castrados y conservaban los genitales como trofeos. El 13 de abril de 1950 fueron detenidos tras la denuncia del padre de su última víctima. Fueron condenados a una pena de muerte, pero con la abolición de la misma, su pena cambió a 30 años de prisión. El líder, Eusebio, murió de tuberculosis en prisión, al igual que Basilio. Los demás cumplieron y salieron libres. Número 2. En el año 1964 nacería el apodado como Jack el Estrangulador, asesino en serie mexicano cuyo nombre real era Agustín Salas del Valle. Se dedicaba a asesinar a sexoservidoras de la Ciudad de México, pedía sus servicios y posteriormente las llevaba a un hotel, donde las golpeaba, violaba y finalmente estrangulaba. En pocas ocasiones las asesinó a puñaladas. Dejaba sus cuerpos en las mismas habitaciones. El 6 de abril de 1993 fue encontrado el cuerpo de una sexoservidora en una habitación. Los testigos describieron a Agustín, lo que facilitó su detención. Se sospechó que él sería el asesino en serie conocido como Jack el Estrangulador. Sin embargo, solo se pudo comprobar el asesinato de la última víctima. Fue condenado a 50 años de prisión y tras su detención, los crímenes cesaron. Número 1. La ogresa de la colonia Roma, cuyo nombre real fue Felicitas Sánchez Aguillón, nacería en la década de 1890 en Veracruz. Desarrollaría una psicopatología desde chica al tener una relación horrible con su madre. Esto la afectaría hasta la edad adulta, donde comenzaría a asesinar, odiando a los bebés de manera irracional. En 1940, Felicitas se gradúa como enfermera y comienza a trabajar en Veracruz. Posteriormente, se casa con un hombre de apellido Conde. Tienen un par de gemelas y Felicitas decide venderlas porque no podría mantenerlas. Su esposo estuvo de acuerdo, pero al final se arrepintió. Sin embargo, Felicitas igualmente lo hizo y jamás reveló la ubicación de las gemelas. Luego de esto, el hombre la abandonaría y Felicitas se trasladó a la Ciudad de México. Ahí se mudó a la colonia Roma, donde rentó una casa donde montó su consultorio. Ahí atendía partos y también hacía abortos. Vendía a los niños que llegaban a sobrevivir.
a estos últimos o que las madres no querían. Ella fungía como intermediaria entre quien vendía al bebé y quien lo compraba. Posteriormente, al notar la confianza con la cual entregaban a los recién nacidos, Felicitas comenzó su etapa como asesina en serie. Felicitas bañaba a los bebés con agua fría, no les daba de comer por días y cuando lo hacía les daba leche podrida, causando su lenta y agónica muerte. Finalmente los asfixiaba, los quemaba vivos e incluso los descuartizaba de la misma forma. Felicitas fue detenida cuando la cañería donde tiraba los restos de los bebés se tapó y el dueño del edificio la mandó destapar, descubriendo ahí los restos humanos putrefactos, además de huesos y gasas. Felicitas fue detenida y encarcelada por prisión preventiva. Ahí comenzó a comportarse como niña, llorando todo el día y pronunciando únicamente monosílabos. El abogado de Felicitas llegó a un corrupto arreglo donde a cambio de decir los nombres de personas que le vendieron sus bebés, le reducirían la condena. Cuando las personas de dinero que iban con ella se enteraron, amenazaron al juez y testigos, desapareciendo las evidencias misteriosamente. Por esto, la condena de la ogresa de la colonia Roma fue absurda, únicamente 3 meses. Cuando salió de prisión, Felicitas se quitó la vida con una sobredosis de Nembutal, dando fin a, por número de víctimas, posiblemente la persona asesina en serie con más asesinatos en México y, sin dudas, en el top mundial. ¿Cuál fue el asesino en serie más aterrador? ¿Conoces algún otro? Cuéntamelo para hacer una tercera parte. Muchas gracias por haber visto el video, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys, tengo los mejores seguidores del mundo, son ustedes. Muchas gracias.